Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, como muchos de vosotros me lo habéis pedido, y como sé que es un tema que genera cierta controversia entre los creadores, vamos a hablar de la lechuga para canarios, jilgueros, periquitos, agapornis, etc. En concreto, en este nuevo vídeo de frutas y verduras para pájaros, os explicaré básicamente los beneficios de darle lechuga a los pájaros, las diferentes formas en las que podemos darle la lechuga, y por último, cada cuánto tiempo es bueno aportarle lechuga a los canarios, jilgueros, periquitos o agapornis. Y sin más, empezamos. La lechuga es una verdura que para algunos creadores es muy buena, mientras que para otros no tanto, por lo que hay cierta discrepancia sobre su uso en la alimentación de los pájaros. Desde mi punto de vista y por mi experiencia, puedo deciros que la lechuga es una verdura más que podemos aportársela a nuestros pájaros en cualquier época del año sin ningún problema, siempre y cuando se la demos con moderación, ya que de lo contrario, al ser una verdura con gran contenido en agua, podría producirles en algunos casos desequilibrios nutricionales que originen una pequeña diarrea temporal como consecuencia del uso inadecuado y excesivo de la lechuga. Por lo que el pequeño mito de que la lechuga es mala para los canarios, jilgueros, periquitos, etc. porque les produce diarrea, en cierta medida es falso, ya que si le aportamos la lechuga a los pájaros adecuadamente y con moderación, no debería ocurrir ningún tipo de problemas ni desequilibrios nutricionales. Pero en caso contrario, si no lavamos bien la lechuga y se la suministramos diariamente en grandes cantidades, podría ocasionarles diarreas a consecuencia de un consumo excesivo, por lo que siempre hay que dárselas con moderación y sin abusar, ya que simplemente es un complemento más en su alimentación. No obstante, debéis diferenciar bien lo que es una diarrea y lo que son simplemente heces algo líquidas, ya que al aportarle cualquier tipo de frutas y verduras, y en especial aquellas que tienen un alto contenido en agua, las heces de nuestros pájaros automáticamente se vuelven más acuosas, lo que puede inducirnos al error y directamente pensar que tienen diarrea, sobre todo si sois principiantes y lleváis poco tiempo en esta afición. Además, la lechuga es una verdura que podemos utilizar tanto en la cría como en la muda. En la época de cría, por ejemplo, durante la cría de canarios, si le aportamos un pequeño trocito de lechuga, va a hacer que los padres embuchen más y mejor a los pichones. Y además, como la lechuga tiene altas cantidades de agua, los pichones van a estar correctamente hidratados. Esto no quiere decir que durante la cría estemos continuamente aportándole lechuga a los canarios para que embuchen a las crías, ya que a pesar de que la lechuga es una verdura que contiene bastante vitaminas y minerales, debéis tener en cuenta que para que un pichón se desarrolle correctamente, tenemos que aportarle también una buena mixtura rica y equilibrada y una buena pasta de cría. Y nos interesa que los padres embuchen principalmente con las semillas y la pasta, ya que son los alimentos que verdaderamente tienen las vitaminas, minerales y proteínas que necesitan las crías para que crezcan sanas y fuertes. Además, debéis estar atentos y quitarles la lechuga pasado unos minutos para evitar que los pájaros, una vez que están saciados de lechuga, hagan pequeñas tiras con la lechuga que sobra y se la lleven al nido como si fueran pequeñas tiras de periódico o material para el nido, ya que si no nos damos cuenta a tiempo, la lechuga empezará a descomponerse dentro del nido y podrían aparecer hongos que afecten a los huevos o incluso a las crías. También, durante la muda de los canarios, que generalmente coincide con las etapas más calurosas, podemos suministrarle lechuga unas 2 veces por semana. Con esto, aparte de completar su alimentación, vamos a conseguir mantenerlos entretenidos, reduciendo en cierta medida el picaje, y a la vez, al ser una verdura con gran cantidad de agua, minerales y vitaminas, vamos a conseguir que el ave se refresque, combata mejor el calor y se mantenga bien hidratada. Otra propiedad también muy importante de la lechuga es que es una verdura que permite combatir de manera natural el estreñimiento, por lo que en el caso de que nuestro pájaro, por algún desequilibrio nutricional, no sea capaz de defecar correctamente, podemos aportarle una pequeña cantidad de lechuga, lo que nos ayudará a combatir el estreñimiento de manera natural. Por otro lado, especialmente en el caso de canarios, también tenéis que tener en cuenta que la lechuga puede producir doré en algunos canarios, aunque como ya sabéis, el doré no solamente se debe a la alimentación, sino más bien a factores genéticos, por lo que teniendo pájaros bien trabajados y seleccionados año tras año genéticamente, hay menos posibilidades de que cualquier alimento les provoque doré. Y además, como la cantidad de lechuga que se le debe aportar es mínima, los ejemplares no deberían verse afectados por una subida de tono en el color de su plumaje.
La lechuga que le vamos a dar a nuestros pájaros la podemos adquirir directamente en fruterías o supermercados, o bien, si tenéis la posibilidad, como es mi caso, podéis cultivarla vosotros mismos en vuestra casa en pequeñas macetas, ya que es una planta que requiere pocos cuidados y simplemente con un poco de agua y sol, y teniendo especial cuidado con caracoles, babosas y con pájaros de la calle tipo gorriones o palomas, podemos tener casi todo el año lechugas de temporada para administrárselas a nuestros pájaros. De esta forma nos vamos a asegurar de que la planta no ha sido tratada con ningún producto fitosanitario durante su crecimiento y que podemos aportársela con total tranquilidad y seguridad a nuestros pájaros. Como sé que muchos de vosotros no podéis cultivar varias plantas de lechuga, bien porque no tenéis tiempo o por problemas de espacio, siempre tenéis la opción de adquirirlas en la frutería. En este caso, mi consejo es que cuando compréis una lechuga, quitéis una o dos capas exteriores por si tiene restos de algún tipo de producto que el agricultor haya añadido durante el crecimiento y que pudieran ser perjudicial para la salud de nuestros pájaros. Y siempre, por supuesto, independientemente de si las cultiváis o las compráis, tenéis que lavar con abundante agua y un poco de bicarbonato todas las frutas y verduras antes de dárselo a nuestros pájaros, para así eliminar cualquier tipo de bacteria o impureza que pudieran contener y que pudiera acarrear problemas en la salud de nuestros pájaros. Pues bien, la lechuga la podéis lavar entera o bien lavarla hoja por hoja como suelo hacer yo, ya que así me aseguro de que todas las hojas queden limpias. Después de lavarlas bien, las coloco sobre papel absorbente para que se sequen y absorba todo el agua que se queda en la superficie, y una vez secas, bien limpias y más o menos a temperatura ambiente, se la podemos dar a los pájaros principalmente de dos formas. La primera forma sería directamente colocándole un trocito de lechuga con una pinza en un sitio de la jaula en el cual no puedan ensuciarla. Mi consejo es que nunca se la pongáis en el fondo de la jaula, ya que en ese sitio suele haber muchas bacterias, por lo que cualquier alimento al entrar en contacto con estas bacterias puede dar lugar a la aparición de enfermedades. También podéis trocear unos trocitos de lechuga y colocárselos en unos recipientes, o bien, si lo preferís, podéis hacer una especie de ensalada, añadiéndole alguna otra fruta o verdura, como por ejemplo en mi caso, que ahora le voy a añadir unos trocitos de zanahoria, ya que es una verdura que le gusta bastante. En el caso de que optéis por esta opción, recordad siempre que no debéis poner los recipientes debajo de los posaderos, para evitar que los pájaros, cuando estén en el posadero, puedan defecar sobre ellos. E incluso también, otra forma de aportársela sería ponerle la parte más gruesa y dura de la lechuga, es decir, el tronco, a nuestros periquitos ninfas agapornis, ya que les gustará y además les servirá como entretenimiento. Yo suelo aportarle la lechuga a mis ejemplares 1 o 2 veces por semana, intentando ponerle siempre la cantidad justa para que no les sobre, y en el caso de que les sobre, siempre intento estar pendiente para retirársela a las pocas horas. También sería interesante ponerles una pequeña cantidad de lechuga a aquellos canarios, periquitos, etc. que hemos emancipado recientemente de sus padres. De esta manera nos aseguramos de que estén bien hidratados por si se han quedado algo atrasados y no saben encontrar bien el bebedero. Y del mismo modo, en el caso de que tengáis que transportar a cualquier ave o realizar un envío a otros criadores, le podéis poner en el transportín unas hojas de lechuga y de esta forma os aseguráis de que el ave está completamente hidratada durante el viaje. Por último, comentaros que en el caso de que por algún motivo no pueda ponerles lechuga, también me gusta mucho aportarles una planta que se llama pamplina o alcine, que es una verdura similar a la lechuga pero con muchas más vitaminas y minerales, y que al igual que la lechuga va a hacer que los padres embuchen más y mejor a sus pichones. Si aún no sabéis lo que es esta planta y queréis más información, por aquí arriba os dejo el vídeo, el cual podéis ver haciendo clic en esta pequeña anotación que sale por aquí arriba. Espero que el vídeo os haya gustado y os sirva. Si es así, recordad compartirlo por vuestras redes sociales y grupos de WhatsApp para ayudar a otros creadores. Por aquí os dejo unos vídeos muy interesantes sobre las frutas y verduras que pueden comer vuestros pájaros. Y como siempre, les espero en el próximo vídeo.